On va commencer. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Lisanne Léveillé, je suis gestionnaire de programme chez Interpares, une organisation canadienne de justice sociale, et je serai votre hôte ce soir pour notre conversation. Avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je tiens à vous informer que nous disposons d'un service d'interprétation simultanée en français et en espagnol pour notre conversation. Si necesita interpretación, busque el icono del globo en la parte inferior de su pantalla y haga clic y seleccione la opción de español. Si tienen cualquier pregunta, lo pueden hacer en el chat, cualquier dificultad. Alors, si vous avez besoin d'interprétation, vous pouvez trouver l'icône représentant un globe terrestre au bas de votre écran, puis sélectionner l'option française puisqu'on aura des présentations en espagnol ce soir. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire dans notre chat, puis on a Monique et Kat avec nous ce soir pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. J'en profite également pour vous informer que cette conversation sera enregistrée car on aura des discussions passionnantes et on sait que plusieurs personnes ne peuvent pas être avec nous ce soir, alors ils voudront nous écouter par la suite. Effectivement, on a la chance d'être en compagnie de personnes d'excellence. Je suis vraiment contente de pouvoir assister à cette rencontre virtuelle entre des féministes dévouées. On a avec nous ce soir Silvia Serrano Guzman, Patricia Larue et Angélica Maria Rivas Monge, que je vais vous présenter en détail sous peu. Mais avant de commencer, j'aimerais reconnaître la terre sur laquelle Interpares est basée. C'est le territoire non cédé des Anishinaabe Omawinini, le peuple algonquin. Donc, en faisant cette reconnaissance, la terre et du territoire, on veut réaffirmer notre engagement à agir en solidarité avec les peuples autochtones. À Interpares, on le fait de trois façons principales. Premièrement, en entretenant des liens de programmation avec des mouvements et des activistes autochtones, ici et ailleurs. Et deuxièmement, en soutenant la résistance et la résurgence des peuples autochtones. Et troisièmement, en encourageant notre communauté d'Interpares et d'autres personnes non autochtones à soutenir les mouvements pour les droits des Premières Nations, des Inuits et Métis et des mouvements de décolonisation. Donc, je voulais juste souligner ça pour que ça nous donne un contexte pour réfléchir et peut-être influencer la façon dont on va s'engager et réfléchir à notre participation de la conversation de ce soir. Donc, ce soir, c'est une citation qui m'est venue en tête cet été. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Une citation connue de Simone de Beauvoir, mais qui semble plus pertinente que jamais. Alors, cet été, on a vu le renversement de Roe contre Wade, qui a été pour plusieurs une prise de conscience ou un rappel ici au Canada que le droit à l'avortement n'est pas garanti, même chez nos voisins-voisines. Personnellement, ça m'a fait penser beaucoup aux femmes du Salvador que je connais qui ont las cuales ce droit à l'avortement dans un pays où c'est interdit même en cas de viol ou de danger pour la vie de la personne. un país en el que el aborto está prohibido, incluso en caso de violación y de peligro para la vida de la persona embarazada. En Interpares sentimos la necesidad de mantener una conversación con las mujeres que piensan y actúan cada día en este tema para preguntarles en qué punto de su lucha se encuentras y qué podemos aprender unos de otros. Aquí tendremos presentaciones de nuestros tres panelistas y por favor apunten sus preguntas a lo largo de la sesión, ya que tendremos 30 minutos de discusión y de discusión y respuestas a las preguntas al final de la presentación. Entonces, sin más, les presentamos a Angélica María Rivas Monge.
Tengo la suerte de conocer a Angélica y puedo decir que es una feminista dedicada al bienestar de las mujeres en El Salvador. Es abogada con estudios avanzados en género por la Universidad Autónoma de México y con maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad del Salvador. Angélica es miembro del equipo coordinador de la colectiva feminista, contraparte de Interpares, y del grupo promotor de acciones para la realización del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Defiende el derecho a una vida sin violencia y los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres salvadoreñas mediante reformas legales y programas de prevención e intervención. Además, ella sigue el proceso de la defensa de las mujeres que han sido criminalizadas por el aborto. Así que le pedimos que tome la palabra y nos hable de cuál es la situación de las mujeres en El Salvador. Así que, Angélica, a usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primera instancia a Interpares por esta oportunidad de tener esta posibilidad de hacer este diálogo con ustedes sobre la situación de la penalización del aborto, principalmente en El Salvador, y de un caso que nos ocupa en estos momentos del que le voy a hablar. Quiero agradecer a Interpares además por ser nuestra aliada política. Ya tenemos más de 15 años de trabajar con Interpares en El Salvador, y también un reconocimiento que de las primeras financiaciones que tuvimos como colectiva feminista para hablar sobre aborto, para tratar este punto, quien apostó por nosotras en ese momento en El Salvador fue Interpares, así que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento siempre por la lucha de Interpares en Canadá y también en El Salvador. Bien, tengo poco tiempo, así que voy a intentar ser muy eficiente con mis tiempos, espero lograrlo. Quiero comentarles primero que, bueno, en El Salvador en 1997 se cambió la legislación penal. El Salvador venía de una guerra civil que duró más de 12 años, que en 1992 se puso fin a este conflicto armado a través de los acuerdos de paz. Entonces la década de los 90 para nuestro país fue una década de cambios, una década trazada hacia la democratización y una década también hacia los avances en ese sentido. Nos planteamos como país en 1997 construir un nuevo código penal que fuera un código penal de avanzada, garantista de derechos, más vinculado a los estándares que ya a nivel internacional se estaban teniendo en legislación penal. Y en muchos aspectos, quiero decir que el Código Penal efectivamente avanzó, porque el código que teníamos en El Salvador antes del 97 era un código de 1946 y que ya meritaba sin duda una modificación. Lamentablemente, en términos de aborto, tuvimos un retroceso jurídico de más de 150 años de tradición jurídica en nuestro país, porque aunque el aborto en El Salvador siempre ha sido penalizado, el Código de 1946 sí establecía causales de despenalización del aborto. La llamada la causal terapéutica o por la salud de las mujeres estaba despenalizada. También la eugenésica o por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina del feto también estaba despenalizada, y la por causal violación estaba despenalizada. Lamentablemente, ante la insistencia y la incidencia de los grupos conservadores en El Salvador, liderados por la Iglesia Católica en este momento, la Asamblea Legislativa cambió el anteproyecto, porque en el anteproyecto del Código Penal, efectivamente sí, el artículo 133, que es el que regula el aborto en el país, llevaba las causales de despenalización. Pero ya en el seno de la Asamblea Legislativa de esa época, se modifica el texto de este artículo penalizando en todas sus formas el aborto. Es así que en 1998 entra en vigencia este código. Y la agrupación ciudadana junto a la colectiva feminista realizamos una investigación
desde 1998 por la salud y vida de la mujer, cuando haya inviabilidad del feto, incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo sea producto de violencia sexual. Sin embargo, la Asamblea Legislativa de este momento, que era 2015-2018 en este periodo, decidió desechar esta propuesta, manteniendo la penalización absoluta del aborto en el país, como la tenemos hasta el día de hoy. Y esta propuesta pues, que presentamos en este momento buscaba justamente restablecer las causales del aborto que ya estaban en el Código Penal, es decir, no presentaba ninguna propuesta de penalización, de despenalización más allá de las propias causales. En este año recién pasado, 2021, en un esfuerzo similar, en el marco del Día de la Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre, organizaciones salvadoreñas y también internacionales que acompañaron, presentamos la propuesta de ley denominada Reforma Beatriz, que ha sido una iniciativa que también busca modificar el artículo 133 del Código Penal, justamente en memoria de Beatriz, esta mujer joven salvadoreña que en el año 2003 se conmovió al mundo al solicitar interrumpir el embarazo para salvar su salud y su vida. Esta iniciativa también fue enviada al archivo por la actual Asamblea Legislativa que tenemos en el país. Aprovechando que justamente estoy hablando de este caso, les quiero comentar el caso de Beatriz, que es un caso que en este momento está en litigio internacional y que nosotras hemos acompañado desde sus inicios. Beatriz era una mujer que vivía en una zona rural del oriente de El Salvador. Beatriz fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. Estas eran enfermedades que ella padecía de hacía ya varios años. Y no obstante padecer esta enfermedad, ella había intentado llevar una vida bastante normal con sus tratamientos médicos en el principal hospital nacional de la ciudad capital, porque aunque ella era del oriente de El Salvador, sus tratamientos, dado la complejidad de su enfermedad, lo llevaban en el hospital de la capital, lo que le suponía trasladarse a largas distancias para sus citas y sus seguimientos. Y ella era muy diligente en este tratamiento médico, entonces lograba pues sobrellevar su enfermedad. Su sueño siempre fue ser madre. Es así que tuvo su primer hijo nacido, le costó mucho, fue muy complejo para ella. De hecho, nació con un síndrome respiratorio, pero nació bien. Y pasó hospitalizado 38 días luego de su nacimiento, pero logró recuperarse. En su primer parto, Beatriz padeció hipertensión severa, por lo que se le catalogó como preeclampsia severa, se llama la enfermedad, esta agregada al lupus que ella ya padecía. Entonces fue, digamos, un embarazo bastante complicado, y que le costó, y gracias a la diligencia que ella tenía con sus medicamentos y sus procedimientos, logró sacar adelante. Pero del año 2013, ella viajó desde el oriente, que ella vivía, como les digo, al Hospital Nacional Rosales en San Salvador, donde le llevaban su tratamiento. Como resultado de esta visita al hospital, le informaban que ella estaba embarazada por segunda vez, con una gestación en ese momento ya de 11 semanas, y por ello ella permaneció internada durante 3 días en dicho hospital, y los médicos le determinaron que el embarazo era de alto riesgo por la enfermedad que ella pues padecía, este lupus agravado con la artritis y la nefropatía que ya les comentaba. El 12 de marzo de 2013, Beatriz fue trasladada e internada en el Hospital Nacional de Maternidad. En este momento, este era el hospital nacional más importante de El Salvador en términos de procesos de reproducción.
y es donde se ven los casos más complejos. Es decir, este hospital recibe a las pacientes que tienen casos más complejos. Les realizaron 2 estudios de ultrasonografía y en esta se diagnosticó que el feto era anencefálico, es decir, que no tenía cerebro. Los médicos le dieron a conocer este diagnóstico y le decían que la posibilidad de que el feto sobreviviera después de nacer era nulo, ¿verdad? Entonces, ante este panorama y las complicaciones que iban surgiendo del embarazo, que tiene a la base pues las enfermedades que ya Beatriz padecía, Beatriz decidió vivir y solicitó con la información recibida que se le interrumpiera el embarazo. No obstante, esta solicitud que ella hizo al hospital fue denegada, ¿verdad? Debido a la prohibición que en El Salvador existe en términos de aborto. En este momento, pues ya para el 11 de abril del 2013, nosotras como colectiva feminista y otras organizaciones feministas en El Salvador acompañamos a Beatriz y a su familia para presentar una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país. En esta demanda solicitamos que se le ordenara a las autoridades del Hospital Nacional de Maternidad le realizaran una interrupción del embarazo a Beatriz para salvaguardar su salud y su vida. La demanda fue admitida el 17 de abril y dictó una medida cautelar a efectos de que las autoridades demandadas, que eran las autoridades de salud, en ese momento el médico tratante y el director del Hospital de Maternidad eran las personas demandadas, garantizaran pues la vida, la salud física, mental de Beatriz. Y que debían brindar el tratamiento necesario e idóneo para la preservación de tales derechos mientras estaba el trámite de amparo. Esto fue un golpe muy fuerte para el personal de salud porque les obligaba la Sala de lo Constitucional a salvaguardar la salud de Beatriz, pero no les permitía hacer la interrupción, que es lo que ellos estaban indicando en estos casos. El 13 de mayo, finalmente, la Sala de lo Constitucional, en un contexto bastante anormal, digamos, celebró una audiencia, porque usualmente para los procesos de constitucionalidades no se celebra audiencia, aunque la ley lo permite, en este caso sí lo hicieron, donde Beatriz tuvo que acudir en su estado delicado de salud e ir a presentarse ante la sala. Fueron momentos de verdad muy difíciles por lo deteriorado que estaba su estado de salud. Y fue hasta el 28 de mayo que la sala resolvió la petición, dando no al lugar a la petición de Beatriz. Esta fue una de las decisiones más tristes que se han tomado en este país y más desafortunadas. Por más de 80 días, Beatriz fue acompañada por la sociedad civil, por nosotras, por las organizaciones feministas nacionales e internacionales, para insistir en la protección y garantía de sus derechos fundamentales. Dado el transcurso del tiempo sin que se le practicara la interrupción del embarazo a Beatriz y ante la urgente necesidad, el 18 de abril del año 2013, se solicitaron en su caso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que fueron otorgadas el 29 de abril del año 2013. Estas medidas pues, fueron atendidas el 20 de mayo del 2013, digamos a partir de una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala de lo Constitucional de El Salvador emitió su sentencia el 28 de mayo de 2013, notificándole el 29 de mayo esta petición. Y lamentablemente en El Salvador este impedimento absoluto para autorizar la práctica del aborto es contraria a la misma Constitución de la República y también a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero esto lamentablemente no fue analizado de esa manera por los entonces magistrados y ellos concluyeron
que efectivamente el Estado le había salvaguardado porque la había mantenido ingresada en el hospital y con tratamientos médicos durante su embarazo. El 3 de junio, y tras el otorgamiento de las medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habían sido dictadas el 29 de mayo, se realizó la interrupción del embarazo, así como la esterilización que había solicitado Beatriz. Como era de esperarse, la criatura pues no sobrevivió por fuera del útero, vivió solamente 5 horas y falleció. Esta fue mostrada a Beatriz, una situación que también, según los estándares internacionales, es una forma también de tortura, porque fue llevada a Beatriz, mostrada cómo había quedado, y es hasta el 10 de dada de alta después de este procedimiento. Este caso sumamente lamentable, luego de 9 años de haber sucedido, les quiero comentar que el 5 de enero de este año, del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana respecto a Beatriz versus El Salvador, y así la Corte Interamericana podrá decidir la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos de Beatriz y de su familia, debido a la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en nuestro país, que impidió un acceso legal, temprano y oportuno a Beatriz ante las situaciones de riesgo a su vida y a su integridad personal y también dada pues, la inviabilidad del feto. Estamos próximos, ¿verdad?, que la Corte Interamericana programe audiencia pública contra el Estado de El Salvador por las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia y la determinación, ¿verdad?, de la responsabilidad. Beatriz falleció en el año 2017, lamentablemente producto de unas lesiones muy, digamos, no eran unas lesiones graves, eran unas lesiones muy leves que ella tuvo durante un accidente de tránsito, mientras la trasladaban del lugar donde ella residía a tomar el bus para poder ir a la capital a hacerse uno de sus tantos seguimientos médicos. En este contexto ella tuvo un accidente muy leve, no eran lesiones graves, pero dadas las circunstancias de fragilidad de su salud, estas lesiones pues llevaron a que ella falleciera en el año 2017. Sin embargo, su voz y su lucha como salvadoreña sigue vigente, su determinación nos inspira, su lucha por la vida también es una inspiración para nosotras, mujeres salvadoreñas que la conocimos, que la acompañamos, y otras que han también asumido su lucha para que otras mujeres en nuestro país no pasen por su misma experiencia. Quiero decirles que Beatriz nos sigue llenando de esperanza al Salvador y también a nuestra región. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Angélica. Je crois qu'on va pouvoir continuer a parler de eso. Muchas gracias, Angélica. Creo que vamos a poder seguir hablando de eso porque lo que escucho con su intervención es lo lento del sistema judicial en adaptarse a las necesidades y a los límites también del sistema judicial de responder a las solicitudes de cambio en las leyes para que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales reproductivos sean vigentes en Salvador. Entonces estoy segura que vamos a poder seguir hablando de eso, pero creo que es un muy buen ejemplo de lo absurdo de esa protección que existe y que al final no protege la vida, y sino que la amenaza más bien. Nuestra próxima panelista, Silvia Serrano Guzmán, directora asociada de la Iniciativa Salud y Derecho de la Persona del Instituto. Es profesora adjunta de Derecho en la Universidad de Georgetown. Ha formado funcionarios de distintos países en Derecho Internacional y Derecho de la Persona y ha organizado formaciones sobre el reforzamiento de las capacidades para personas que defienden los derechos humanos y los derechos de la persona, y también para organizaciones de la sociedad civil.
antes de unirse al Instituto NIL, era abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos muy felices de poder contar con su participación y presencia hoy. Silvia nos va a dar un poco un contexto de la situación de Salvador, quizás más en un contexto regional, y también se va a referir a la situación que vive Estados Unidos, en donde está radicada en este momento. Te doy la palabra, Silvia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, sí, voy primero a referirme un poco a qué ha venido pasando en los Estados Unidos después de la decisión de Dobbs hace ya varios meses, las implicaciones que ha tenido en términos legales, en términos de acceso, en términos más prácticos, y luego voy a comentar un poquito sobre el posible impacto y las posibles respuestas desde el punto de vista más jurídico a ese impacto que podría intentar alegarse o que podría intentar replicarse por grupos de oposición de un caso como el caso Dobbs a otros países en América Latina o a la región de América Latina. Entonces, bueno, empezar contando un poquito sobre qué ha pasado en los Estados Unidos. Bueno, el panorama es bastante desalentador. Lo cierto es que desde la sentencia de Dobbs, una gran cantidad de estados han avanzado con la implementación de leyes sumamente restrictivas al aborto, llegando en este momento prácticamente al 50% de los estados con leyes que tienen o una prohibición total o una prohibición casi total del aborto. Aunque todos estos estados incluyen la excepción de la causal de riesgo para la vida de la mujer, algunos de estos estados incluyen restricciones de plazo muy limitadas, llegando incluso hasta las 6 semanas, que básicamente es en muchos casos antes de que una mujer se entere de que está embarazada, y en otros, bueno, en periodos muy lejanos a la viabilidad o a lo que se había entendido como viabilidad en los casos anteriores. En muchos estados donde se han implementado estas leyes muy restrictivas, no se incluyen excepciones para la violación, para casos de violación o para casos de incesto. Y como decía antes, la excepción vinculada con la vida de las mujeres es específicamente sobre la vida, pero no incluye temas de salud, es decir, riesgos asociados a la salud de las mujeres, lo que pone al personal de salud en unos dilemas preocupantes de los que me voy a ocupar en un momento. Entonces, bueno, el panorama básicamente pues es que hay una gran cantidad de estados que se animaron prácticamente de forma inmediata a implementar leyes muy restrictivas dentro del margen, digamos, de discrecionalidad que les reconoció la Corte Suprema en Dobbs a los estados. Con implicaciones dentro de esos estados, con implicaciones para otros estados donde el aborto sigue siendo legal, y bueno, voy a tratar de comentar un poquito ese tipo de implicaciones en diferentes niveles, implicaciones concretas en la posibilidad de acceder al aborto, implicaciones para otros estados y para el personal de salud, y también otras implicaciones que bueno, podrían estar asociadas a otros retrocesos en otros derechos a partir de la interpretación tan problemática o la interpretación que hizo la Corte Suprema en este caso. Entonces, bueno, en términos de implicaciones, bueno, bueno, antes de pasar a las implicaciones, un componente importante de estas leyes restrictivas, además de prohibir el aborto con periodos muy cortitos de gestación o solamente limitando la excepción a la vida o eliminando la violación o el incesto como excepción, otra característica que tienen estas nuevas leyes es que tienen penas muy altas. Llegan a tener
incluso pena de cadena perpetua en Texas, llega a tener penas entre 10 y 15 años en parte importante de los estados y penas de 1 y 6 años en otros estados. Y otro componente que resulta sumamente preocupante es el tema del citizen enforcement, ¿no? La idea de algunas de estas leyes incorporan una exigencia a la sociedad de denunciar escenarios en los cuales haya una posible comisión de un aborto. Entonces, ese tema del citizen enforcement tiene otro tipo de implicaciones en materia de vigilancia, denuncia pública dentro de actores particulares, y bueno, eso obviamente resulta altamente problemático. Bueno, entonces estas son como algunas de las características de estas nuevas leyes que se están implementando. En los estados en los cuales tienen o bien prohibiciones casi totales o totales. Un dato, por ejemplo, reciente es que de 79, de esos 13 estados, 26 han implementado leyes restrictivas, pero 13 tienen las más restrictivas, que incluyen plazos de 6 semanas o prohibiciones totales, o que excluyen las excepciones más extremas como violación o causal salud. De esos 3 estados había antes 79 clínicas en funcionamiento que daban abortos, y en los últimos 100 días después de Dobbs se ha reducido a 13. Es decir, una disminución de 66 clínicas en 3 estados, y las clínicas que quedan en esos estados están todas acumuladas en un estado, que es en Georgia. Es decir, esto es solamente para mostrar una de los impactos muy severos y muy inmediatos que ha tenido la sentencia en términos de posibilidades de acceso al servicio. Bueno, entonces, evidentemente, el aborto ya era difícil de navegar en los Estados Unidos, incluso en el contexto de Roe y de Casey. Era especialmente para las mujeres más vulnerables, para las mujeres más pobres, para las mujeres negras, para las mujeres dentro de diferentes tipos de interseccionalidades. Esto lo que ha hecho ha sido, pues, dificultar las cosas aún más, crear muchísimas más barreras de acceso. Bueno, la implicación más obvia es que en los lugares con prohibiciones muy severas, pues obviamente las mujeres no van a tener más acceso a la interrupción del embarazo, lo que tiene otro tipo de implicaciones en materia de salud pública, en el incremento de mortalidad materna o de los efectos en la vida o en la salud de las mujeres por el acceso a vías inseguras de interrupción del embarazo. Así que, pues, como sabemos bien, esta sentencia no protege la vida. Realmente, bajo la excusa de la protección de la vida, lo que hace es crear mayores riesgos para la vida de las mujeres, en especial de las mujeres más vulnerables. Pero además lo que está pasando es que, más allá de las limitaciones de acceso en los estados con las leyes más restrictivas, pues se genera un flujo enorme de demanda en los estados en los que se sigue manteniendo legal el aborto, y eso pues pone en riesgo el acceso para todas las personas en esos estados, porque los datos que se han venido recopilando lo que muestra es una inundación de demanda adicional en estados en los cuales el aborto sigue siendo legal. Así que el efecto no es solamente dentro de los estados con las leyes más restrictivas, sino también en las posibilidades de acceso en los otros estados. Y por supuesto, pues aquí hay impactos diferenciados, desproporcionados para las mujeres más vulnerables, que no tienen las mismas condiciones de viajar a otros estados, que no tienen las mismas condiciones de pedir permiso en el trabajo, trasladarse, conseguir los medios para trasladarse, conseguir hospedaje. Es decir, todo esto lo que viene a hacer es profundizar las inequidades existentes en el acceso a un servicio de salud. Bueno, pero más allá de las implicaciones de no tener acceso en los estados o llenar de demanda a estados donde sigue siendo legal y poner en riesgo el acceso, hay otro tipo de implicaciones sobre las que se ha venido llamando la atención y que son sumamente preocupantes desde la perspectiva del sector salud.
en la medida en la que, como otra característica de estas leyes más restrictivas, es que tienen términos sumamente ambivalentes y ambiguos y tienen protecciones demasiado amplias a la vida en gestación. Puede tener implicaciones no solamente dentro del contexto del aborto propiamente o del aborto voluntario, sino incluso en las posibilidades de que las mujeres tengan una buena atención en salud en otro tipo de necesidades de salud en materia reproductiva, como pueden ser abortos espontáneos, no voluntarios o embarazos ectópicos. Ya hay personal de salud que manifiesta tener un chilling effect, un efecto amedrentador, como consecuencia de las normas que tienen penas sumamente altas y que tienen definiciones muy ambiguas o muy ambivalentes, y que puede dar lugar a que se termine hasta criminalizando o persiguiendo la prestación de la atención en salud en el caso de un embarazo ectópico o en el caso de un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, esto lo que pone también es un dilema al personal de salud en este tipo de contextos que van más allá del aborto voluntario. Otro posible impacto que podría darse, especialmente de aquellos estados en los cuales incluyen fuertes protecciones, incluso equiparándolo a persona, a los embriones o la vida en gestación, incluso desde la fertilización, es el impacto que puede tener también en la prohibición o el acceso a técnicas de reproducción asistida si se dan interpretaciones demasiado excesivas de estas prohibiciones en las leyes. Y el otro tema es el de la causal salud, porque de la causal de vida. En la práctica, lo que se está empezando a evidenciar es que el personal médico, con el temor de ser perseguido o de enfrentar sanciones muy severas, puede llegar a demorar la atención a las mujeres para evitar para asegurar que están en el punto, que se hace la interrupción del embarazo solo en el punto en el que ya hay un riesgo de vida, cuando se pudo llegar a evitar ese riesgo de vida y hacer la interrupción del embarazo cuando había solamente un riesgo para la salud, pero no necesariamente un riesgo de vida, ¿no? Entonces, para entrar dentro del margen de lo legal, dentro de estos nuevos estados, ya se empieza a reportar que hay personal de salud que tiende a demorar la atención para asegurar que ya hay un riesgo de vida, que lo puede demostrar eventualmente ante un tribunal o que lo puede demostrar eventualmente ante un escenario de persecución penal o de algún tipo de persecución de responsabilidad civil. Así que bueno, esto tiene un impacto, por supuesto, que va mucho más allá del ámbito exclusivo del aborto y que apunta también a limitar aún más, a generar mayores disparidades en el acceso a servicios de salud de calidad en materia reproductiva en términos más amplios. Bueno, esto en términos de los efectos dentro de los Estados Unidos, algunos de los, digamos, del panorama bastante desalentador y del drama que se está viviendo ahora como consecuencia de esta decisión, y voy a aprovechar los últimos 3-4 minutos para comentar un poco cómo se lee esto desde América Latina, ¿no? Ya Angélica contaba un poco las implicaciones o contaba un poco el contexto de El Salvador, que como sabemos en América Latina pues es uno de los contextos más restrictivos en materia de aborto, con una prohibición absoluta. Solamente un grupo muy pequeño de países tienen este tipo de prohibición que ni siquiera permite el aborto en causales extremas. Y luego hay un grupo de países que han avanzado y que van en una tendencia opuesta a la tendencia de los Estados Unidos y que han venido despenalizando progresivamente el aborto, bien sea flexibilizando las causales, como en el caso de Ecuador, que se amplió a todas las mujeres en el caso de violación muy recientemente, o eliminando requisitos para acceder a las causales, como en el caso de México también, que eliminaron el plazo para acceder en la causal violación,
o despenalizando fuera del ámbito de las causales, como ha venido ocurriendo por diferentes vías, a veces procesos legislativos, procesos políticos, a veces por vía de litigio estratégico, en el caso de Argentina, por la vía de legislación, por la vía de un proceso de una movilización política fuerte, en el contexto de Colombia y de México, en el estado de Coahuila, a través de una sentencia judicial de un alto tribunal. Y progresivamente en México se ha venido despenalizando por vía legislativa también, aprovechando el impulso de lo que dijo la Corte Suprema el año pasado en varios estados de México. Entonces, en este momento América Latina tiene básicamente 3 modelos: el modelo de prohibición absoluta, dentro del cual se ubica El Salvador; el modelo de causales, que tiene dentro del modelo de causales diferentes escenarios, porque hay países con mayores o menores requisitos, o donde las causales se interpretan de manera más o menos amplia; y el modelo híbrido, en el cual se mantienen las causales en muchos países sin límites estacionales, y se mantiene y se ha venido despenalizando por semanas sin necesidad de acreditar causales. Y dentro de esas semanas estamos en un escenario que va entre 12 y 24 semanas. 12 semanas en Uruguay, en casi todos los estados de México, 13 semanas en un estado de México, en el estado de Colima, 14 semanas en Argentina y 24 semanas en Colombia. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta tendencia. Así que cuando viene lo de DOPS, bueno, en varios países, y yo voy a hablar centralmente de mi país, de Colombia, se empezó a decir, bueno, ya, vamos a replicar esto. Bueno, los grupos de oposición se empezaron a animar a tratar de empezar a vender y distorsionar mucho las implicaciones que realmente podría tener DOPS, que es una distorsión importante. Así que creo que desde el punto de vista jurídico hay que estar muy atentas para desarticular esas narrativas que tratan de asumir que se puede replicar incluso jurídicamente DOPS en América Latina, lo cual es una falsedad. Bueno, en primer lugar, no hay un sistema político de organización política similar al de los Estados Unidos en otros países de América Latina que tengan este grado de deferencia y competencias hacia los estados. El único en materia penal y en materia de aborto, ¿no? El único país que podría asimilarse un poco es México, pero México precisamente va en la tendencia precisamente contraria de despenalizar progresivamente. De resto, los demás estados federales de América Latina, Brasil, Argentina, no podría replicarse DOPS porque tienen un solo código penal, que es un código penal federal. No hay códigos penales estado por estado, así que no hay unas competencias de delegación a los estados o a las provincias para regular el aborto de manera independiente. Entonces, en materia de organización política, ya de entrada no podría replicarse lo de DOPS. Pero en términos jurídicos, América Latina se distancia muy fuertemente de los Estados Unidos, primero porque los países en los cuales se ha venido reconociendo o despenalizando el aborto tienen una protección constitucional mucho más robusta del aborto. Es decir, el aborto no se basa exclusivamente en la privacidad o en el debido proceso o en cláusulas de muy difícil aplicación como las de la Constitución de los Estados Unidos. En América Latina, nuestro constitucionalismo se distingue ampliamente del de los Estados Unidos en contar con una mayor protección de derechos, un listado más amplio de derechos, incluyendo derechos sociales, incluyendo un derecho a la salud e incluyendo parámetros de prohibición de no regresividad. Entonces, en América Latina, las protecciones del aborto tienen un fuerte arraigo constitucional, no solamente desde la privacidad o desde el debido proceso, sino desde la igualdad y no discriminación, desde la vida, la prohibición contra la tortura, contra el trato cruel, inhumano, degradante, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, y por lo tanto esa protección jurídica es mucho más fuerte y más difícil de desarticular. Y por otra parte, la otra característica que distingue el marco jurídico latinoamericano del de los Estados Unidos es una mayor apertura al derecho internacional de los derechos humanos, donde pues en América Latina, al menos desde lo formal, se toma en serio al derecho internacional de los derechos humanos, a diferencia de los Estados Unidos. Entonces, no solamente los tratados internacionales de derechos humanos, que claramente
como han sido interpretados, incluyen una prohibición de criminalizar de manera absoluta el aborto, e incluyen y hay una tendencia en el derecho internacional a recomendar la despenalización progresiva del aborto. Esto tiene jerarquía constitucional en muchos países de América Latina, y además los estados de América Latina tienden a ser mucho más abiertos a la supervisión internacional, y por eso la sociedad civil de América Latina tiende a ser mucho más activa en incidencia, litigio, y contar con mayores intervenciones, recomendaciones, supervisión de organismos internacionales. Y eso de alguna manera blinda un poco más los avances en materia de aborto en América Latina. Y ya me estoy pasando con el tiempo, así que cierro solamente diciendo que del caso de Colombia en particular, creo que una lección aprendida tiene que ver no solamente con lograr esta interpretación jurídica muy robusta de la protección del aborto desde una perspectiva integral de muchos derechos constitucionales involucrados y también de muchos derechos protegidos en los tratados internacionales, pero al mismo tiempo complementar ese litigio estratégico que creo que fue la clave del éxito en Colombia, con datos empíricos. La recolección de los datos y en paralelo la despenalización social del aborto, o sea, toda la movilización comunicacional para lograr una despenalización social del aborto y un apoyo dentro de la sociedad al proceso que se estaba llevando a cabo, fue clave para el éxito. Y en este tema, bueno, puedo profundizar con las preguntas, las implicaciones concretas y cómo se utilizaron los datos en lograr esa despenalización en Colombia, porque creo que es una experiencia de la cual se pueden sacar muchos aprendizajes para la región. Gracias. Merci beaucoup, Silvia. Oui, beaucoup d'informations. Gracias, Silvia. Gracias por toda esta información. Da gusto poder profundizar en estos conocimientos con usted. Ciertamente han sido buenas noticias en Argentina, en Colombia, así que intentemos de aprender de ellos que parecen ir más de forma más avanzada. En lo que concierne al acceso al aborto, creo que es algo que resuena mucho y está alineado con lo que va a tratar nuestra próxima presentadora. El acceso al aborto puede ser muy difícil y estoy pensando en la presentación de Patricia, que es comunista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos aquí en Canadá, para un aborto seguro y accesible. Tiene su carrera de grado y su carrera de posgrado en estudios relacionados a este tema. Y es coordinadora de una unión de profesionales que proveen los servicios de aborto y también es parte, no solo coordinadora. Así que, Patricia, te doy la palabra. Hay mucha información para discutir. Creo que las presentaciones anteriores han estimulado tu presentación. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir esta presentación con mis colegas y yo quisiera hablar un poco más sobre la situación del aborto en Canadá y para ello hay que hacer un recorrido histórico sobre cómo fue la historia del aborto en Canadá, ver cuáles han sido los problemas que hubo a lo largo de la historia y quiénes son las personas que han tenido acceso. Además, creo que hay que hablar del impacto de esta decisión judicial que hubo recientemente en Estados Unidos. Así que voy a tratar rápidamente de cubrir la situación en Canadá, pero quiero decir que estamos en un proceso de modificación, de reconstrucción para poder adaptar nuestro lenguaje. La mayoría de las mujeres que tienen acceso o que solicitan nuestros servicios se identifican como mujeres, pero también hay personas de otros géneros que requieren estos servicios, así que estamos
intentando encontrar un lenguaje que sea inclusivo de todas las personas. Hay veces que se escapan algunas palabras y me disculpo por eso, pero vamos a intentar continuar con este lenguaje que permita que todo el mundo se sienta recibido. Cuando hablamos del derecho al aborto, hace falta remontarse en la historia para entender la lucha feminista en el marco canadiense. Las decisiones jurídicas que han tenido lugar. Y en 1992, el aborto fue legalizado fue en Canadá. Antes de esta fecha era ilegal. Pero sabemos que no fue debido a que haya sido declarado ilegal que esto dejaba de ocurrir. Los abortos seguían ocurriendo en un marco clandestino, ilegal, en el cual incluso a veces se ponía en riesgo la salud de las personas. Es difícil tener acceso a la información precisa cuando el aborto es ilegal. El aborto fue legalizado en 1969, pero para poder tener acceso, la mujer tenía que pasar por un comité de aborto terapéutico y explicar las causas ante un panel de 3 médicos y demostrarles que realmente ese aborto era necesario para proteger su vida o su salud. El aborto tenía que llevarse a cabo en un hospital, pero lo que sucedía es que en muchos hospitales nunca se creaba el comité terapéutico. Y de esta forma no había acceso. Muy pocas eran las mujeres que realmente tenían acceso al aborto en estas circunstancias. Lo que podemos ver es que las mujeres sí tenían acceso en las grandes ciudades, pero no era siempre el caso en lugares más alejados, lugares más pequeños. Durante todo ese tiempo, los abortos continuaban a ocurrir de forma clandestina e incluso del otro lado de la frontera, muchas tomaban el transporte para poder ir a Estados Unidos a tener su aborto y hoy vemos que la tendencia se revierte. El comité terapéutico se puso en marcha para dar una cierta protección a los profesionales de la salud. Pero lo que esto realmente logró fue impedir, nadie estaba contento con todo esto. Los que estaban en contra del derecho al aborto lo encontraban como algo demasiado permisivo. Y para el movimiento feminista, realmente tener que defender nuestra causa frente a un panel de 3 médicos era realmente exponer de sobremanera nuestro cuerpo y de este modo el aborto se transformó en la base del movimiento político feminista. A menudo la temática era tendremos los hijos y hijas que queremos. Son también esos grupos feministas que crearon clínicas escondidas para las mujeres por las mujeres, incluyendo la clínica de mujeres de la Outaouais donde trabajo, que fue creada por iniciativa de la comunidad cuando el aborto aún era ilegal. Entonces se operaba de manera escondida en una casa sin que el nombre de la clínica fuera publicizado y era difícil encontrar doctores, enfermeras para que vinieran a trabajar a la clínica, pero teníamos una garantía del Ministerio de la Salud que nos aseguraba que no habría demandas judiciales en nuestro trabajo. Es solo en 1988 que la decisión Morgentaler fue tomada. Henry Morgentaler era un doctor que hacía abortos ilegales y empezó a decirlo de manera públicamente, se filmó realizando abortos clandestinos, fue encarcelado varias veces
y se lo liberaban, lo volvían a encarcelar. Su causa llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló y decidió que la ley que era vigente en términos de aborto era anticonstitucional y es lo que quitó completamente el aborto del Código Criminal. Entonces, el doctor Morgenthaler es la figura de proa del movimiento por la liberación del aborto, pero no hay que callar el movimiento feminista que fue muy activo en esa lucha para movilizar, hacer manifestación y marcha en todo el país para captar la atención del público, sensibilizar el público y son esas luchas las que permitieron al aborto que fuera más accesible. La última decisión jurídica que tuvo una incidencia muy importante a nivel del derecho llegó un año después con la decisión Daigle. Un hombre intentó apelar a los tribunales para impedir a su ex pareja de tener un aborto. Chantal Daigle, que era la mujer, tuvo un aborto de manera clandestina en Estados Unidos, pero siguió su causa hasta la Corte Suprema diciendo que era la única mujer canadiense que no tenía derecho a tener un aborto. Entonces, ante la decisión Chantal Daigle, la Corte Suprema afirmó que el genitor no tiene ningún derecho sobre el feto y que solo la mujer embarazada puede decidir de los resultados de su embarazo. El gobierno canadiense intentó igual recriminalizar el aborto en 1991, pero fue un fracaso. El movimiento pro opción y feministas lucharon mucho, se movilizaron para impedir esa criminalización, pero lo que vemos ahora es que ese movimiento anti-opción y pro vida está retomando fuerza y trata de hacer pasar proyectos de ley que daría un cierto reconocimiento al feto, tratan de poner límites al aborto. Esos proyectos de ley generalmente no pasan ni la primera lectura en el Parlamento, pero podemos ver que es un peligro. El movimiento pro vida trabaja muy fuerte para hacer elegir diputados que son pro vida y que podrían eventualmente proponer y adoptar proyectos de ley que podrían venir a restringir el acceso al aborto. Entonces es importante mantenerse vigilantes y considerar que el aborto siempre es un tema político. Es importante seguir hablando del tema y seguir haciendo presión para que se mejoren los servicios y que se protege el derecho al aborto. Hoy en día en Canadá no hay ley sobre el aborto. El tema del aborto es una decisión privada en el ámbito privado entre una mujer y su médico. Se vuelve un acto medical regido por las normas medicales de las provincias de manera individual. Como las provincias consideran el aborto como un gesto medical necesario, esa intervención tiene que ser cubierta por el seguro médico provincial. Entonces, es gratuito para las mujeres canadienses que tienen su tarjeta de seguro público. El hecho de que no haya ley sobre el aborto implica que tampoco hay edad límite de embarazo. Entonces, la decisión de hasta dónde podemos llevar el embarazo, hasta dónde podemos abortar, será tomada por los doctores, los establecimientos, las instancias o según su organización. En nuestra clínica, nuestros médicos van a hacer aborto hasta 16, 17 semanas. También podemos referir a clínicas más grandes en ciudades mayores para abortos que pasan ese estadio. Antes teníamos la posibilidad de referir hacia el Estados Unidos para ciertas clínicas en Estados Unidos. La COVID hizo que las mujeres canadienses ya no podían viajar hacia Estados Unidos. Entonces ya fue mucho más difícil. Tratamos de hacer defensa para defender los derechos de cada mujer que se enfrentaba a ese tipo de situación, de esos abortos de segundo trimestre que se llaman. Ahora con COVID disminuyó, pero sí está la decisión de Roe v. Wade, que muchos estados ya no están pudiendo dar servicios de aborto en el segundo y tercer trimestre.
O como mencionaba mi colega, habían clínicas que antes tenían espacio para mujeres canadienses, pero que ahora tienen solicitudes tan numerosas a nivel de las mujeres estadounidenses que ya no pueden ampliar su servicio a mujeres canadienses, el acceso es restringido. Entonces es importante desarrollar los servicios de aborto de segundo y tercer trimestre, pero hay muchos límites, muchos obstáculos en la organización de esos servicios. En Canadá, la salud es administrada por las provincias. Entonces son las provincias que tienen que establecer reglas que rigen las prácticas de aborto. En Quebec, en la provincia donde trabajamos nosotras, hay una regla provincial que asegura que siempre hay por lo menos un lugar, un sitio de aborto en cada región administrativa del Quebec. Entonces hay unas 48 clínicas en una provincia que dan servicios de abortos. Es casi un tercio de las clínicas de aborto se encuentran aquí en Quebec por esa misma regla que existen. A nivel provincial hay otras reglas también que protegen las clínicas de los manifestantes pro vida, por ejemplo. Hay leyes en varias provincias que impiden a los manifestantes de bloquear, por ejemplo, el acceso a las clínicas. Hay una provincia en Colombia Británica que ha extendido esa protección. Su ley se extiende hasta el domicilio de los médicos que ofrecen los servicios de aborto, porque han habido hartas situaciones en el pasado de hostigamiento hacia los médicos y médicas que trabajan en las clínicas de aborto, manifestantes que se han dirigido hasta las casas de las personas médicas. Entonces ahora hay una ley que protege hasta en su casa. En mi clínica donde trabajo hay unos 15 años, habían de manera permanente manifestantes que tomaban fotos de las personas que entraban a la clínica, que sacaban fotos del personal, que venían a rezar, que trataban de impedir a la gente de que entrara. A veces les ofrecían $100 para que siguieran su embarazo. Nosotros nos presentamos a la corte para obtener una injunción, un recurso que impone un perímetro en el cual las personas manifestantes no se pueden acercar o manifestar dentro de ese perímetro. Entonces ya no lo pueden hacer dentro del perímetro, pero lo podrían hacer alrededor. Pero por lo menos eso asegura una cierta seguridad, permite una cierta seguridad a las personas que deciden acceder a nuestros servicios. Legalmente, las canadienses tienen derecho a tener acceso a los servicios de aborto, pero siguen existiendo muchos obstáculos y barreras que les impiden acceder a esos servicios. Los servicios de aborto no están bien distribuidos en el territorio. Los puntos de servicio están casi todos a 150 kilómetros de las fronteras estadounidenses, pero Canadá tiene un territorio enorme, gigante, entonces hay muchas mujeres que tienen que viajar a veces 8, 12 horas para poder acceder a la clínica más cercana. Eso significa tiempo, dinero para pagar el transporte y una pérdida de confidencialidad también. Cuando estamos en una más pequeña comunidad y hay que irse de la comunidad, hay que explicar ese viaje para acceder a servicios médicos y sí rompe con el tema de la confidencialidad. A menudo en varias ciudades canadienses, la disponibilidad de un servicio de aborto en un establecimiento o una ciudad depende de la disponibilidad o del interés de un doctor, de un médico, a ofrecer esos servicios, y también depende del estadio de embarazo al cual está dispuesto el médico o la médica. Entonces, si ese doctor se jubila, por ejemplo, a menudo se va a cerrar ese servicio, o si el doctor se va para otra región, a menudo ese servicio se va a ir con él y se queda sin relevo. Es muy difícil encontrar doctores o servicios que lo ofrecen. Hay todavía muchos tabús. En la clínica donde trabajo hasta hace 10 años, habían doctores que hacían 3 horas de camino en la mañana y en la noche para ofrecer servicio de aborto, porque nadie quería ser el único doctor de la ciudad ofreciendo esos servicios. La que había empezado a ofrecer esos servicios
lo hacía 1 año, 2 años, pero era víctima de tanta discriminación de parte de sus colegas que a menudo no duraba mucho. Entonces todavía hay dificultad a nivel del reclutamiento de personal médico y ni siquiera se habla mucho de aborto en las facultades de medicina. Los estudiantes de medicina no tienen ninguna formación en aborto, entonces es algo que tenemos que trabajar. Hay muchas reglas provinciales que limitan el acceso al servicio de aborto también. Largos plazos de espera, por ejemplo. También mucha falta de conocimiento de las personas que trabajan en los recursos de salud, de las instituciones de salud, por ejemplo, para poder dirigir la gente hacia lugares donde se dan servicios de aborto. Aunque llamemos a nuestro hospital, por ejemplo, nuestra clínica, a veces esas personas, el personal, no sabe dónde se encuentran los servicios de aborto, es muy tabú y no saben para dónde dirigirla. Es difícil encontrar la información acerca de eso. Y bueno, hay que hablar del movimiento Provida, que trata de influenciar a la gente en sus decisiones, creando grupos, los llamamos centros de apoyo al embarazo, centros de crisis que le llaman. Dicen que ofrecen servicios médicos, van a dar test de embarazo gratis, ecografías gratuitas, y van a entregar mucha información errónea sobre los abortos, diciendo que puedes dar infertilidad, cáncer de mama, problemas de salud mental. Son mitos muy corrientes y es difícil poder identificar si esas clínicas son verdaderas clínicas, si son centros de provida, si la información parece justa, a veces es fácil equivocarse y sí lleva mucha confusión. Entonces, ante lo que está sucediendo en Estados Unidos, hay que mantenerse muy vigilantes. No hay que tomar por hecho el derecho, hay que seguir trabajando para redefinir las relaciones de poder. Seguimos regidas por el patriarcado y hay que seguir tratando de liberarse. Siempre habrán mujeres, siempre habrán personas que no quieren ser madres. Siempre habrán personas que no quieren de un niño en ese momento de su vida. Siempre habrán fracasos de contracepción. Siempre habrán situaciones en las cuales un embarazo deseado se vuelve no deseado y siempre habrán situaciones que no son ideales y el aborto siempre será un servicio socialmente necesario, socialmente y medicalmente necesario para poder tener un control sobre sus vidas. Es importante tener servicios de aborto que sean accesibles, es importante que el Estado se asegure que sean accesibles. Entonces eso. Gracias. Super note sur lequel conclure, Patricia, sur l'importance de tout. Hablaba en qué concluir, pero eso, la importancia de por qué es necesario, por qué necesitamos eso. Te agradezco por tu intervención sobre el vocabulario. Seguro que tratamos de ser lo más inclusive posible en nuestro lenguaje, tanto en español como en francés, y es importante siempre de mantener nuestra intervención lo más inclusivas posible. Entonces, muchas gracias por ese llamado de atención. Entonces, ahora pasaríamos a la parte de conversación, preguntas. Invitaría a Angélica, a Silvia, que se una a nosotras. Ya tenemos una pregunta en el chat. Y si no, si tienen intervención que les gustaría tener o reacciones sobre las intervenciones de las demás, es importante que puedan hacerla, pero quizás podemos empezar para inspirarnos, podemos empezar con la pregunta que está aquí, que está en español. ¿Qué podemos aprender de los movimientos pro derecho, en Norteamérica, de los movimientos pro derecho en América Latina que han avanzado mucho en términos de derechos reproductivos?
Entonces, ¿qué pueden aprender los movimientos pro derecho en Norteamérica de los movimientos pro derecho en América Latina para avanzar los derechos reproductivos? No sé si Silvia o Angélica les gustaría responder a esa pregunta, les encuentra en el chat, o quizás Patricia también, como quieran. Bueno, si quieren voy yo y Angélica, complementame, por favor. Bueno, creo que con eso voy a poder complementar un poquito lo que quería terminar en la primera intervención y es qué tuvo de diferente este proceso judicial en Colombia del movimiento Causa Justa en comparación con cosas que se habían hecho en el pasado o intentos que se habían hecho en el pasado que creo que puede pues, ser de utilidad. Bueno, creo que decía, más allá de una fuerte argumentación jurídica, que siempre es clave porque por supuesto tienes que convencer a los jueces, el tema del apoyo, de la movilización y de las estrategias de comunicaciones en torno a la demanda, no solamente, que no incluye solamente salir a la calle con el pañuelo verde, que es un componente importante, por supuesto, de la movilización, estar presente en las calles, recordarle a la Corte que este es un tema importante que tiene en sus manos, pero sobre todo un esfuerzo de lograr la despenalización social, o sea, de lograr que hubiera un apoyo ciudadano, no solamente del movimiento feminista, sino del movimiento de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos más amplio, del constitucionalismo en términos más amplios, de otros actores que son percibidos como más moderados, digamos, dentro de una corte, o sea, que para una corte pueden ser actores que les pueda parecer un poco más moderados, o que les pueda ayudar a convencer. Creo que esa parte de enfocarse en la despenalización social, además de la despenalización jurídica, fue muy importante. Pero además, lo que más quisiera destacar es el tema de la documentación de datos empíricos para fortalecer cada uno de los argumentos de la demanda. La demanda buscaba eliminar el uso del derecho penal. Eso no se logró porque lo que se buscaba era no usar más el derecho penal respecto del aborto y que quedara como una regulación en salud. No se logró la despenalización total, se logró la despenalización hasta la semana 24, pero en cualquier caso, esto se logró. Si uno mira la sentencia, es una sentencia que se basa fundamentalmente en realidades, en los datos aportados que visibilizan realidades. No hubiera sido posible convencer a la Corte de que el derecho penal no cumple con su rol preventivo si no se hubiera aportado la data sobre la cantidad de abortos inseguros que se practican, si no se hubiera aportado la data sobre cómo la criminalización del aborto no disminuye la cantidad de abortos que se hacen y tampoco la despenalización del aborto necesariamente genera un incremento desproporcionado de abortos, ¿no? Entonces, esos datos fueron clave, pero no fueron datos solamente sobre eso, fueron datos sobre a quienes afectan las barreras de acceso. O sea, el tema de tener un marco jurídico más abierto a reclamos de discriminación, especialmente de discriminación indirecta, fue clave y eso permitió que se hubiera podido aportar datos de impactos diferenciados a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, no solamente en términos de barreras de acceso al aborto legal y en términos de quiénes son las mujeres o personas gestantes que tienen que buscar abortos más inseguros, sino también en términos de a quiénes son las personas que son criminalizadas. Son las personas que acuden al sistema público de salud y por lo tanto son las personas más vulnerables de menos recursos. Ese tema de disparidades y de discriminación en el uso del derecho penal, en quiénes son las personas respecto de quienes se abren causas penales de aborto, también fue clave para la Corte. La situación de las mujeres migrantes, en particular de las personas venezolanas en Colombia, también fue un aspecto fundamental, pero todo esto no fue solamente una argumentación, fue respaldado con datos sobre barreras de acceso, sobre abortos inseguros, sobre mortalidad materna y sobre el uso del derecho penal. Incluso dentro del tema del uso del derecho penal no solamente se documentó quiénes son las personas más afectadas o desproporcionalmente afectadas por la criminalización, sino también quiénes son los que tienden a denunciar, que en general el porcentaje elevado de denuncias de parte de hombres
hacia las mujeres que acceden a abortos fue un factor que la Corte incluso tomó en cuenta. O sea, ¿quién criminalizando a quién? ¿Quién es denunciando a quién? Así que bueno, esos son elementos que creo que que la sentencia no se hubiera logrado si no se hubiera hecho todo este proceso previo de documentación. Muchos de estos datos se aportaron en la propia demanda, otros datos fue producto de una articulación de intervenciones estratégicas ante la Corte de actores externos, actores desde el mundo médico, actores del mundo jurídico, actores del mundo bioético, que aportaron y complementaron todos estos datos. Así que yo diría complementar las estrategias jurídicas con estrategias comunicacionales de despenalización social, con estrategias de recopilación de datos e investigación empírica. Creo que es un aprendizaje muy importante para lo que se viene. Yo complementaría un poco la respuesta muy atinada de Silvia en cuanto a la realidad de América Latina. En el caso concreto de El Salvador, yo creo que uno de los temas que nos invita, primero es que los derechos no los tenemos ganados, que es muy sensible y muy frágil y que se puede retroceder. Es que es tenerlo en cuenta, o sea, tener claridad de que nuestros estados no tienen esa robustez en términos de derechos de las mujeres que podamos dar por sentado algo. Siempre tenemos que estar muy al pendiente. Y hablar de aborto. O sea, yo creo que este es otro tema. En el caso concreto de El Salvador, después de 1998, que entra en vigencia el Código Penal actual, hay un delito en el Código Penal que por muchos años amenazó a las feministas de procesarlas por instigar, por, digamos, promover el aborto. Y este delito que está ahí, pues hasta el día de hoy, ha sido muy utilizado por los antiderechos para decir que las feministas hacemos apología del delito y que debemos de ser procesadas. Sin embargo, a partir del año 2009 en El Salvador, con un caso que surgió en nuestro país, empezamos, la colectiva feminista inició un proceso de hablar del aborto, de colocar la problemática en la agenda pública. Y esto, como dice Silvia, cuando lo documentamos, por ejemplo, cuántas mujeres han sido procesadas en esta ley, cuánta criminalización ha habido, qué ha pasado con ellas en las cárceles, cuántas mujeres no han tenido acceso al aborto, qué ha pasado con su salud. Es decir, documentar esto, llevarlo y discutir principalmente, bueno, con las mujeres, con los grupos de jóvenes, con los diferentes colectivos con los que unimos también diferentes luchas, ¿no? Que hayan cada vez más voces hablando sobre la problemática del aborto en nuestros países, cómo las dificultades de acceso son una limitante para los derechos de las mujeres y esto cómo las afecta. Es decir, yo creo que hay que poner el tema en la agenda pública y no cansarnos, ¿verdad? Obviamente esto también genera en nuestros países que los grupos antiderechos se incrementen, que también incrementen su agenda, sus amenazas, como lo decían, por ejemplo, a nosotras nos llegan a rezar frente a la oficina, tenemos mucho, digamos, a nivel de seguridad digital, hemos sido altamente atacadas, digamos, en términos de nuestras páginas, de la tecnología que utilizamos, y hemos tenido que reforzar esa parte. Digamos, yo hoy preguntaba con este foro, ¿quiénes están? No sé qué, un poco, porque definitivamente también se nos han metido en los eventos, nos han interrumpido eventos virtuales o presenciales. Es decir, también hay un fuerte crecimiento de los grupos antiderechos en América Latina, en El Salvador no es la excepción. En Estados Unidos, bueno, ya nos lo conversaban tanto Silvia como Patricia, en Canadá también, la presencia fuera de las clínicas, es decir, cómo también saber que, digamos, no podemos quedarnos callados porque también los antiderechos están ganando espacio, y no solamente espacios públicos, digamos, en el debate público, sino espacios en nuestros congresos, en nuestras Cortes Supremas de Justicia, ¿verdad? Y esa es también una estrategia que tienen, y por eso es importante que siempre estemos con la problemática posicionándola, y cerraría también diciendo de que, digamos, para El Salvador también el utilizar el sistema de protección de derechos humanos, esta tradición que ya explicaba Silvia,
de que nuestros países están siendo observados y que no están alejados del mundo, es decir, que están integrados en un sistema y que se les mira y que se les vigila, eso también es importante tenerlo en consideración. Sí, gracias, Angélica. Est-ce que Patricia, tu voulais compléter aussi? Patricia, ¿querías agregar algo más? Una consulta a mis compañeras Silvia y Angélica. Ahora que estamos aquí hablando del derecho al aborto, ¿qué podemos hacer nosotras aquí, que estamos en Canadá, y aparte de ser donantes a Interpares, qué podemos hacer para apoyar y trabajar en colaboración y en solidaridad con ustedes? Ahí dejo a Angélica primero que haga sus solicitudes. No, yo creo que esos espacios de divulgación de lo que está pasando en nuestros países en ambos escenarios, tanto en los escenarios más restrictivos como es el caso de El Salvador, pero aún así tenemos una lucha abierta que no vamos a abandonar pese al contexto, porque es una lucha de las mujeres en este país, de la agenda feminista en El Salvador, acompañar esta agenda. Yo creo que es importante para el caso nuestro, pero también pienso que estos espacios de dar a conocer estas realidades en Canadá, por ejemplo, como lo estamos haciendo hoy, y las consecuencias, lo que sufrimos las mujeres en El Salvador a todos los niveles, me parece que es fundamental y lo hemos estado haciendo durante estos años y nos ha funcionado muchísimo. Y también dar a conocer las experiencias exitosas de América Latina. Es decir, que América Latina está caminando en un sendero donde las mujeres están frente a esa lucha. Los casos como Argentina, los casos como Colombia, también los avances que ha tenido Chile. Es decir, cómo sí se puede en América Latina avanzar frente a los derechos, utilizar diferentes estrategias, no abandonar nunca la calle, cómo demostrar eso también sería importante, ¿no? Y este intercambio de experiencias, por ejemplo, en el caso de Argentina, y bueno, y también Colombia, lo que hablaba Silvia, estos avances parecieran que ocurrieron, pero las cosas no simplemente ocurren, ¿verdad? Sino que esto es producto de años de trabajo del movimiento feminista en nuestros países, hablando de este tema, que las jóvenes en Argentina en su mochila portaran el pañuelo verde y que se identificaran con esta lucha e hicieran movilizaciones masivas, que se abrazaran, que lloraran aún sin conocerse. Este nivel de movilización solamente se logra con un trabajo paulatino y sostenido de hablar de lo que nos aqueja a las mujeres y cuál es nuestra lucha y nuestra prioridad. ¿Puedo agregar algo sobre eso? No, yo creo que el caso Beatriz en este momento en la Corte, todo el apoyo que pueda recibir el caso es muy importante. Desde el punto de vista académico, desde otros puntos de vista, una cosa que hemos venido notando es que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales o se están dando litigios en varios países sobre el tema de aborto, la oposición está muy articulada en cuanto a la presentación de intervenciones, sobre todo desde el punto de vista académico, ¿no? Pareciera que las intervenciones académicas son todas o muchas en su gran mayoría contra los temas que se están discutiendo en los casos, y las organizaciones de la sociedad civil tienden a ser quienes presentan más amicus a favor del caso. Entonces se genera como si la academia estuviera toda en contra, o como si los análisis más rigurosos o con mayor apariencia de rigurosidad estuvieran en contra. Entonces yo creo que hay que volver a movilizar a la academia a favor de la causa, tratando de responder a los argumentos cada vez más sofisticados que se están desarrollando en narrativas legales en contra de los avances. Entonces, cualquier apoyo o sea, cualquier movilización en torno a la importancia que tiene el caso Beatriz, a la importancia que tiene para El Salvador, pero también para el resto de la región, porque es el primer caso donde se va a interpretar realmente qué significa, qué nos dice la Convención Americana sobre aborto.
definitivamente pues sería clave. No es difícil para un estado como un país como Canadá apoyar, o sea, posicionarse particularmente ante un tribunal frente al cual pues tampoco se ha aceptado su supervisión y pues Canadá se mantiene alejado de las obligaciones, de la posibilidad de ratificar tratados interamericanos y de someterse a la supervisión de la Corte Interamericana. Pero más allá de eso, sí creo que cualquier movilización, tanto de sociedad civil como académica, más allá de los actores tradicionales que siempre participan ante la Corte, sería de gran utilidad en torno al caso Beatriz. Porque creo que va a haber una movilización muy fuerte de la oposición para encontrar el caso, o para lograr que salga el estándar más bajo posible, creo. Merci. Je vois que le temps file. Gracias. Veo que el tiempo llega a su fin. Quizás si me permitiría dar una frase para concluir, para que los participantes puedan irse con un mensaje importante. Yo tomé varias notas y hay algo, una frase final que quisieran decir. Es la ocasión para poder dejar este mensaje a los participantes. Yo diría, siguiendo las palabras de Silvia, que El Salvador está en un momento histórico importante por el caso de Beatriz y lo que esto puede suponer en una sentencia para la región, ¿verdad? Como una mujer que demanda y es una salvadoreña que además sufrió estos abates de la penalización absoluta. Diría que Beatriz nos da fuerzas, no solo en El Salvador, sino en América Latina, a seguir luchando y que la lucha de las mujeres es continua y que nos enfrentamos a estos retrocesos como ahora está pasando en Estados Unidos y que debemos estar juntas y que digamos, la parte de la alianza entre organizaciones de diferentes países, esas alianzas políticas, debemos seguirlas estando. Sí, no, yo creo que con el mensaje con el que me quiero ir es de necesidad de un diálogo permanente entre las experiencias que se viven en diferentes países, aún con contextos muy diferentes, porque el proceso, los riesgos de retroceso nunca dejan de existir, ¿no? Y aún en los países en los cuales hemos venido avanzando recientemente, es un proceso que no para. Tan pronto sale la sentencia en Colombia, inmediatamente se amenaza con un referendo para retroceder en lo avanzado en la sentencia, se amenaza con proyectos de ley que van a restringir lo decidido en la sentencia. Ahora se admitió una nueva demanda de grupos antiderechos por la Corte Constitucional para tratar de limitar la edad gestacional en las causales. Entonces, aún en los escenarios más optimistas, las amenazas de retroceso se van sofisticando, hay una importante articulación y aprendizaje mutuo en grupos de oposición, en grupos antiderechos, y creo que tenemos que apuntarle a un diálogo permanente, porque las amenazas no cambian y más bien se van renovando, se van sofisticando y se van reforzando a medida en la que avanzamos más. Así que, bueno, nada, diálogo permanente. Lo que yo creo es que hay que asegurarse de que la reivindicación no sea solamente llevada adelante por el grupo feminista, sino por todos los movimientos sociales posibles, porque si no es dejar solas a las personas más vulnerables. Es una alianza, es una reivindicación entre todos. Grandes palabras para cerrar, les agradezco. Mónica y Kat en la parte técnica, nuestras intérpretes Eliana y Amelia, nuestras tres presentadoras,
Yo les agradezco realmente por su presentación. Les agradezco de haber tomado el tiempo para explicarnos y educarnos sobre todo esto. Creo que es importante aprender, tener un diálogo permanente, que las acciones sean llevadas adelante por una multiplicidad de partes unidas, que haga un cambio legislativo, que haga un cambio en el ámbito académico. Creo que tocamos los distintos puntos que son necesarios y esenciales para poder seguir trabajando. Pero creo que para cerrar, tendremos los niños que querramos tener. Muchas gracias por su participación y buenas tardes a todos.